noches. Encantado de participar aquí con todo el equipo de Odontólogos SEAP y también con el equipo aquí presente, el doctor Banda. Aprovecho para saludarlo y qué bueno que se puedan dar este tipo de eventos que permiten trabajar de manera interdisciplinaria y trabajar en equipo, que es lo que necesitamos, una odontología que pueda ser integradora y que busque siempre pues brindar una atención estomatológica de calidad para nuestros pacientes. El tema de hoy que les voy a compartir tiene mucha relación con el tema que ha tocado el doctor Banda. El punto y el enfoque que le vamos a dar ahora es un poco orientarles, darles algunas consideraciones generales para que puedan evaluar el riesgo de sangrado y también qué nos dice un poco la evidencia en base a algunos medicamentos que puedan ponernos en una situación un poco dificultosa o que se pueda presentar algún tipo de complicación durante el tratamiento odontológico. Básicamente vamos a dar algunos tips en el manejo odontológico de pacientes que tengan algún riesgo de hemorragia. Siempre los colegas hacen diferentes interrogantes en base a los medicamentos que se deben utilizar, en base también a los protocolos de atención, son preguntas muy frecuentes, qué procedimientos puedo realizar, cuáles no están indicados en ciertos grupos de pacientes, cómo identifico a un paciente que tiene un problema de hemostasia o si deben suspender los medicamentos que estos pacientes toman para de esta manera disminuir las complicaciones. Pues el enfoque de esta exposición justamente es resumir algunos pasos importantes que les permitan a ustedes ganar un poco más de confianza y disminuir la posibilidad de que alguna complicación se les pueda presentar. En primer lugar, conocer un poco de hemostasia. Les voy a dar una visión muy general para que tengan una idea que debemos conocer el mecanismo de la hemostasia para poder nosotros tener en cuenta cuál es el problema que trae el paciente y cómo voy a abordar las posibles complicaciones que se presenten durante el procedimiento o después del procedimiento. Vamos a hablar un poco de hemostasia primaria. Recuerden que tenemos una fase vascular donde el principal mecanismo es el espasmo vascular, la vasoconstricción, que va a permitir que el vaso sanguíneo reduzca su volumen. Si hay la formación de una herida, reduzca también esta su tamaño de manera que permita la menor cantidad de salida de sangre. También tenemos una fase plaquetaria donde los trombocitos o plaquetas van a tratar de cerrar y obliterar la salida eh, o la herida que va a producir sangrado. Definitivamente en la hemostasia primaria todavía hablamos de un tapón plaquetario o de una placa primaria hemostática que todavía no es lo suficientemente fuerte y resistente como para impedir la salida de la sangre. Recordemos también que en las diferentes fases de la hemostasia vamos a tener enfermedades que van a repercutir alterando alguna de estas fases, ya sean enfermedades que afecten la fase vascular o enfermedades que alteren la fase plaquetaria. También recordar que tenemos una segunda hemostasia, una segunda fase o etapa, que es la hemostasia secundaria, que se caracteriza por la presencia de los factores de coagulación, donde tenemos que tomar en cuenta que hay dos caminos, dos rutas que confluyen en una ruta común, en un camino en común, denominado vía común de la coagulación. Una vía extrínseca, una vía intrínseca que tiene mayor número de factores de coagulación, el 12, el 11, el 9, el 8, una vía extrínseca que tiene el factor 3 y el factor 7, y llegan a la vía común, que es una vía que comparten ambos grupos, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, que inicia con el factor de la coagulación número 10 y compromete el factor 5, el factor 2, el factor 1, ¿no? Recordemos también que el factor 1, en este caso el fibrinógeno, es uno de los factores pues, que viven, ya están dentro de la concentración plasmática, ¿no? Dentro del plasma ya hay un concentrado de fibrinógeno que está disponible para un evento que desencadene una cascada de coagulación. Es importante esto porque los problemas que se presentan en los pacientes de coagulación van a estar en relación a una vía
ya sea la vía intrínseca o vía extrínseca, o a ambas vías en algunas patologías hematológicas complejas. Entonces debemos conocer que cada una de estas vías tiene un examen de laboratorio que va a permitir evaluar si se encuentran funcionando de manera óptima o si los tiempos se encuentran prolongados y de esta manera este mecanismo no se dé con normalidad. Por ejemplo, en la vía intrínseca tenemos el TTP para evaluarlo, en la vía extrínseca tenemos el tiempo de protrombina o TP, ¿no? Y en la vía común, ambos exámenes de laboratorio nos pueden dar una valoración, ya que ambas vías de la coagulación confluyen en esta vía común. Debemos de tener en cuenta como segundo punto. El primero era conocer la hemostasia. Yo tengo que tener en claro cómo se da, como hemos mencionado, cuándo puede ser una alteración de hemostasia primaria, por ejemplo, un sangrado que es muy rápido inmediatamente al procedimiento, cuándo es hemostasia secundaria, cuando pasan horas o hasta 24 horas para que se den las manifestaciones. Entonces, eso es importante para yo poder identificar y ya poder buscar una solución al problema. Como segundo paso, debo tener en cuenta que existen diferentes enfermedades, no solamente los medicamentos pueden llevarnos a una complicación durante un procedimiento quirúrgico, sino también tenemos las enfermedades o las coagulopatías o discrasias sanguíneas, que si bien es cierto, son un grupo de enfermedades que no son muy frecuentes en la consulta odontológica general, ¿sí? Pero se pueden presentar y es indispensable hacer una correcta historia clínica, como ya lo han mencionado, tomar en cuenta todos estos criterios para poder realizar correctamente, ¿no? Una evaluación del paciente. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que mencionar? Es indispensable que ustedes tomen en cuenta que las diferentes enfermedades pueden afectar diferentes estructuras, como por ejemplo los vasos sanguíneos, pueden afectar las plaquetas, pueden afectar tanto alguna vía de la coagulación o pueden afectar a ambas vías de la coagulación. Entonces, las discrasias sanguíneas pueden estar afectando algún problema netamente vascular, como las vasculopatías, ¿no? Las púrpuras vasculares. Puede afectar las plaquetas, como la trombocitopenia, las trombopatías, las disfunciones plaquetarias. Pueden afectar la vía intrínseca de la coagulación, como por ejemplo las hemofilias, ya sea la de tipo A, B o C, y pueden afectar la vía extrínseca de la coagulación, como por ejemplo la ingesta de fármacos cumarínicos, ¿no? Entonces, es importante que tomemos en cuenta las posibles patologías, alteraciones que se puedan presentar y que van a representar un reto y a la vez una posible complicación. Aquí les he compartido una tablita, no vamos a profundizar mucho en ello, pero podemos ver que según el tipo de hemostasia, ya sea primaria o secundaria, hay diferentes alteraciones, miren, diferentes diagnósticos que pueden acudir a la consulta odontológica, algunos desde la fase vascular, llamadas púrpuras vasculares, y las púrpuras plaquetarias, que es por alteración de trombocitos. Y también desde el punto de vista de hemostasia secundaria, pues tenemos alteraciones congénitas que acompañan al paciente desde el nacimiento o adquiridas. Generalmente las congénitas, el paciente ya viene con el diagnóstico a la consulta, pero las adquiridas, muchas veces, muchas de ellas tienen que ser identificadas por el odontólogo o por el médico o por el clínico que en ese momento está en consulta y evaluación con el paciente. Pueden estar asociados a factores netamente hematológicos o pueden estar asociados a factores hepáticos, medicamentos, deficiencia de vitaminas, ingesta de fármacos o intoxicación por algunos químicos. También es importante evaluar las manifestaciones clínicas. Desde el punto de vista, las manifestaciones orales, que son las manifestaciones que más podemos identificar. Pero siempre es importante, doctores, que dentro de la historia clínica hagamos un examen físico general, porque a veces los detalles todavía no se encuentran en la cavidad oral y se encuentran a nivel de otras zonas. Y debemos identificarlas porque a veces el paciente, como reitero, no conoce su diagnóstico sistémico y nosotros vamos a ser muchas veces los primeros en identificar estos indicios. Evaluar desde las manos, los pies, si hay coloraciones raras, si hay tinciones rojizas, si se logran translucir los vasos sanguíneos, si yo a la presión rápidamente hay una formación de una lesión equimótica o de un hematoma,
Todas las lesiones, esas maniobras que hacemos de inspección y de presión, son importantes realizarlas porque desde el momento que ya tenemos un resultado positivo, ya nos da una idea que si al mínimo tacto o a la inspección hay una evidencia, quiere decir que ante un procedimiento quirúrgico, esto puede conllevar a complicaciones, ¿no? Generalmente las lesiones vasculares o vasculopatías suelen producir en los pacientes esa translucidez de vasos sanguíneos, ¿no? Mientras que las alteraciones plaquetarias muestran más evidencia de púrpuras, lesiones equimóticas, petequias, ¿no? Mientras que las alteraciones de la coagulación son máculas o manchas vasculares un poco más profundas, más grandes, pueden comprometer articulaciones, pueden cursar con sangrado nasal, sangrado ocular o hasta con gingivorragia, que también suele pasar en las trombocitopenias, ¿no? Entonces, todos estos datos son indispensables porque a veces nos concentramos tanto en caries dental, en hacer restauración o en hacer el tratamiento odontológico que hacemos, pero descuidamos la parte clínica, la parte médica, la parte de inspeccionar correctamente para poder encontrar algún signo clínico que nos pueda dar una ruta, una guía a descartar o afirmar o al menos tener una sospecha de una enfermedad, ¿ya? Igual revisar en los extremos distales, tobillos. Esto no se suele hacer en todos los pacientes, pero sí en pacientes donde ya hay una sospecha, ¿no? O hay algún antecedente familiar, o hay alguna enfermedad sistémica preexistente que pueda conllevar, ¿no? A un daño secundario de los factores de coagulación o plaquetas. A nivel estomatológico, el sangrado gingival. Yo recuerdo muchos casos en que los colegas mencionaban, bueno, el sangrado porque, uy, debe tener una periodontopatía muy grave o una gingivitis muy grave, pero hay que correlacionarlo. Por ejemplo, yo no puedo afirmar que este paciente tiene una gingivitis grave cuando ni siquiera veo placa dental, no hay abundante, ¿no? Entonces, ahí algo no cuadra. Y el sangrado gingival no es leve, es un sangrado gingival bastante considerado, como estamos viendo en las fotografías. Entonces hay que tener en cuenta que debemos siempre buscar una explicación y conocer el porqué de lo que estamos observando, ¿no? No conformarnos con verlo nada más y bueno, aceptarlo. También podemos encontrar petequias o pequeñas lagunas de sangre, pequeñas extravasaciones de sangre. Generalmente no se asusten cuando encuentren mucha vascularización o translucidez de vasos sanguíneos, porque en la cavidad oral es así. La cavidad oral es, a diferencia de la piel, pues el grosor es menor, ¿no? No tiene estas capas que tiene completamente la epidermis y al ser mucosa está altamente vascularizada, que hasta el color nos indica de que hay una cantidad suficiente de vasos sanguíneos. Entonces hay que tener cuidado más que todo, no con la presencia de vasos, que los vamos a encontrar, sino con la extravasación de sangre, ¿ya? Generalmente la gingivorragia espontánea se presenta ya en pacientes que tienen trombocitopenias menores de 50.000. Es más, hay literatura que reporta que en 30.000 o 20.000 recién empieza a haber gingivorragia espontánea. Es muy variable en cada paciente. A veces también observamos la cara ventral de la lengua, pero la presencia de varices linguales no está asociada directamente a problemas hemorrágicos, sino a problemas de hipertensión, problemas de hepatopatías y otros. Entonces, no necesariamente va a ser un indicador, pero lo podríamos considerar si este va acompañado de otras manifestaciones, ¿ya? También podemos encontrar algunas flictenas, que podemos observar aquí algunas flictenas, lesiones más amplias como ampollas, pero con contenido netamente hemáticos, ¿no? Aquí también podemos encontrarlas. Estas generalmente ya son indicadoras de problemas de coagulación. También podemos encontrar petequias en piso de boca o en el labio y a veces pasan desapercibidas porque son pequeñas o son pocas. Entonces hay que tener bastante en cuenta esto. Tercero, ya hemos
considerado, como es la hemostasia, ya sabemos cómo evaluar al paciente desde el punto de vista general y desde el punto de vista estomatológico. Ahora necesitamos algunas consideraciones para prevenir complicaciones. ¿Qué debo hacer? Por ejemplo, evaluar al paciente. ¿Cuál es lo que voy a realizar? ¿Cómo está desde el punto de vista sistémico? ¿Está compensado? Debo conocer, si tiene una enfermedad sistémica, debo conocerla. Debo saber que está recibiendo de terapia, si ha tenido antecedentes de mucho riesgo, cómo repercute eso en su calidad de vida. Debo también saber determinar los riesgos. Y esto es muy importante. Los riesgos pueden ir en relación a dos elementos importantes. Uno que va a ser la condición del paciente, si el paciente está apto o no para este procedimiento. Y segundo es el tipo de procedimiento, qué tan cruenta, qué tan invasiva va a ser la cirugía. Justamente el doctor ha comentado de que las cirugías deben ser lo menos invasivas, ¿no? Por más medicamentos que vayamos a administrar. Entonces, eso es un principio que se debe respetar. Siempre tratar de preservar la mayor cantidad de estructuras, ¿no? No ser muy invasivos. También esto es importante porque una cirugía que ya se planifica como invasiva o que se van a llegar a planos más profundos, pues el paciente debe ingresar a procedimiento quirúrgico con un buen perfil de coagulación. También debemos determinar si los riesgos que presenta este tratamiento son mínimos o si los beneficios y las ventajas superan estos riesgos. Porque si yo me voy a arriesgar a un paciente hemofílico a someterlo, no sé, a la extracción de una pieza dentaria, que quizás esa pieza dentaria se puede salvar con un tratamiento más conservador, ya sea con un tratamiento de conductos, ¿no? O si es un paciente pediátrico con una terapia pulpar, ¿no? Entonces, mejor yo opto por la terapia pulpar, que es una terapia menos invasiva, con una fórmula magistral, y evito el riesgo de hemorragia que pueda tener este paciente. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, por favor. ¿Ya? Siempre entonces debemos de tomar en cuenta estas consideraciones, doctores, evaluar claramente. A veces se nos puede escapar por ahí un examen, una lesión oral asociada también a la enfermedad del paciente y dejamos pasar todo y las complicaciones a veces están por ese camino, que era el camino que habíamos obviado. También dentro de las consideraciones habíamos mencionado el conocimiento de la enfermedad sistémica del paciente. Yo siempre les hago hincapié en el cuestionario del paciente especial. Necesitamos saber qué enfermedad presenta, hace cuánto tiempo, cómo empezó, cómo lo están tratando, cómo ha evolucionado favorablemente o desfavorable, o su pronóstico de vida reservado, qué tratamientos está recibiendo, si solo son farmacológicos o hay tratamientos alternativos, si ha ingresado al hospital de manera reciente o ha sido dado de alta, si toma medicamentos, cuáles son, con qué frecuencia, qué mecanismo de acción tienen, cuáles son las interacciones de estos medicamentos. Les voy a mostrar una tabla donde vemos muchos medicamentos que pueden prolongar el sangrado, el tiempo de sangrado, o que pueden producir hemorragia. A veces yo puedo hacer una cirugía muy linda, muy mínimamente invasiva, lo menos dañina en cuanto a estructuras sanas. Me puedo haber demorado muy poco tiempo, pero el error lo cometo en la prescripción de fármacos. Y ahí la responsabilidad igual cabe en nosotros porque hemos debido conocer la enfermedad y lo que toma el paciente. Y los medicamentos que debemos darle no deben potenciar ningún efecto ni tampoco deben ser antagonistas del fármaco que está recibiendo, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta. También debemos tener una conclusión del estado actual de la enfermedad. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Les ruego por favor que las preguntas estén relacionadas a los dos temas que hemos tocado, que son temas relacionados a procedimientos quirúrgicos, para poderlo conversar con el doctor Fernando terminando la exposición. Dentro de las consideraciones previas, ya hemos mencionado respecto a la enfermedad sistémica, ahora vamos a mencionar un poquito más también sobre los riesgos. Para yo hablar de riesgos y estar
tranquilo y darle al paciente mayor serenidad en cuanto a la posibilidad de que la condición se agrave, primero debo tener en cuenta las terapias recibidas. Hay terapias de riesgo para procedimientos quirúrgicos. Una de ellas es la radioterapia, la quimioterapia, la administración de bifosfonatos, inmunomoduladores. Entonces, debo conocer si el paciente los está recibiendo para no programar ahora un procedimiento quirúrgico, sino coordinar con el equipo que lo está tratando para buscar las consideraciones y las condiciones más favorables. También la historia clínica estomatológica, que ya la han elaborado. Debo obtener una conclusión estomatológica y una conclusión general del paciente para ver si es un paciente candidato o no ahora para un procedimiento quirúrgico. También debemos de tener en cuenta las interconsultas. No tengamos temor de solicitar ayuda. Las interconsultas son válidas en cualquier especialidad de nuestra área o también dentro de las especialidades médicas. Sobre todo en estos casos trabajamos mucho con hematología, sobre todo en pacientes que tienen deficiencia de vitamina K, que es un poco más frecuente, o en pacientes anticoagulados. También debemos solicitar exámenes complementarios. No puedo atender a un paciente que tiene manifestaciones orales o generales de enfermedad de coagulopatía, ¿no? O vasculopatía. No puedo atenderlo, ¿ya? No puedo atenderlo si es que no tengo exámenes de laboratorio, ¿ya? Muy bien. Otro punto. Ya hemos conocido cómo valorar los riesgos, ya sabemos cómo evaluar la cavidad oral, cómo ver las manifestaciones físicas generales, un poquito de hemostasia. Ahora vamos a ver un poco de exámenes auxiliares. ¿Cuáles son los exámenes auxiliares que yo debo reconocer en mi paciente? ¿Ya? En primer lugar, debo tener a la mano, antes de mi extracción, el perfil de coagulación. A veces puedo solicitar bioquímica sanguínea, hemograma completo y una interconsulta. No es obligatorio en todos los pacientes. Esto depende mucho del criterio clínico y también del diagnóstico sistémico. Eh, Bioquímica sanguínea nos complementa enfermedades que tienen, pacientes que tienen enfermedades metabólicas, endocrinas, ¿no? En ellos, ¿ya? El perfil de coagulación sí necesito evaluar vía intrínseca, vía extrínseca, vía común de la coagulación y considerar también al INR en caso de que haya anticoagulación con cumarinas. El hemograma completo me permite tener una visión amplia de los leucocitos, sobre todo en número total, ¿no? Eh, Tener en cuenta también la fórmula absoluta y relativa, porque la fórmula absoluta es en números y la relativa en porcentajes. Tener en cuenta el conteo de plaquetas, que es indispensable para la hemostasia primaria. Podemos complementarlo también con un tiempo de sangría, un tiempo de sangrado de IBI para evaluar la función vascular y la función plaquetaria. Si tengo dudas sobre decisiones terapéuticas, ¿ya? Puedo enviar una interconsulta, ¿no? Y si tengo una duda desde el punto de vista médico sistémico, enviar igual a los profesionales de la especialidad que tratan al paciente. Dentro de los exámenes de laboratorio, acá vamos a presentar algunos de ellos. Tenemos el tiempo de sangrado de IBI, en promedio de 6 minutos. Hay literatura que puede mencionar que puede ir hasta 5. No hay problema, es un promedio. Evalúa la hemostasia primaria. El conteo de plaquetas se evalúa el número de plaquetas para la hemostasia primaria. Tenemos también el tiempo de protrombina, que va a evaluar la vía extrínseca de la coagulación, quiere decir tanto el factor 7 como el factor 3, y la vía común, que es el 10, el 5, el 2 y el 1. Tenemos el tiempo de tromboplastina, que es el TTP, que al ser de mayor tiempo, va a tener la evaluación de mayor número de factores de coagulación, como el 11, el 9, el 8. Eh, También vamos a evaluar la vía común, que es el 10, el 5, el 2 y el 1. ¿No? Siempre tener en cuenta esto, colegas, porque son exámenes que tienen que tomar en cuenta antes del procedimiento quirúrgico. Cuando tenemos un paciente anticoagulado con cumarina, ya sea senocumarol o warfarina, necesitamos considerarlo el índice del INR,
Generalmente se recomienda al colega que entre 2 a 3 de INR pueda hacer un procedimiento quirúrgico. Lo más seguro para un que como máximo considere el 2.5 como un valor. Ya para colegas que tienen mayor experiencia podrían trabajar hasta 3 procedimientos quirúrgicos. Como quinto paso, ya conocemos los exámenes de laboratorio, ya hemos visto la evaluación, la determinación de riesgos. Necesitamos ahora el análisis de una situación. Llega un paciente, tengo que decidir qué es lo que voy a hacer. Y de esa decisión va a depender el éxito o el fracaso del tratamiento. Entonces, es indispensable eso. Entonces, primero debo tener el diagnóstico completo. No creo que tiene trombocitopenia. Antes de una cirugía no es válido que digas creo que tiene. Ya debes haberlo comprobado a través de qué? De un conteo de plaquetas mínimo, ¿no? Yo creo que haré una osteotomía. Tienes que tener una idea del por qué la vas a hacer. Si la vas a hacer, cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Si el paciente, sus valores de laboratorio permiten una cirugía cruenta, ¿no? Hay que ver. ¿Por qué? Porque a veces muchos colegas quieren hacer todo el tratamiento quirúrgico en una cita, ¿no? Tiene 6 piezas juntas y a veces los valores de laboratorio no permiten que se puedan trabajar 6, no solamente 2 o quizá uno para ver, porque el paciente no puede recibir hemoderivados y necesitamos poco a poco, de manera progresiva, hacerlo. Entonces, el plan de tratamiento es muy importante. También el tipo de procedimiento, no es igual hacer pues, una extracción de un remanente radicular que esté en mucosa a extraer una pieza impactada o retenida en un paciente con un problema de coagulación. También esto nos pone en una situación compleja. No solamente ello, también saber si disponemos de los medios o recursos necesarios para poder afrontar una complicación. Porque puede darse, aún habiendo planificado todo, puede presentarse una complicación. La respuesta ahora es, estoy preparado, tengo hemostáticos locales, tengo el conocimiento de hemostasia para poder identificar si es primario el sangrado o un problema de hemostasia secundaria. Todo esto es lo que va a hacer que el clínico salga airoso de una posible complicación, o mejor aún, que el clínico haya podido prevenir y haya podido pues evitar este tipo de situaciones tan riesgosas. También debemos de tener en cuenta, ¿no? Todos los diagnósticos sistémicos y todos los tratamientos que recibe el paciente y poder determinar si hay un alto riesgo de sangrado o un bajo riesgo de sangrado. Si hay un alto riesgo de sangrado, depender qué tanto va a ser la pérdida de sangre, ¿no? Qué estructuras vamos a manipular. No es igual una extracción simple, ¿no? Y a un problema complejo. Colegas, las preguntas que sean, por favor, enfocadas al tema de hoy. Hoy día no vamos a hablar de diabetes, no vamos a hablar de parálisis cerebral, ni de otros temas. En otro tópico lo podemos llevar con mucho gusto. Hoy día las preguntas, por favor, aprovechemos que estamos aquí los dos colegas para enfocarnos en el tema quirúrgico. ¿Ya? Muy bien. Sobre los medicamentos, que veo que hay muchas preguntas relacionado a esto, entonces traté un poquito de anticiparme. Dentro de la medicación que aumentan los riesgos de hemorragia, vamos a mencionar un poquito primero algunos fármacos que alteran la hemostasia. Generalmente los que más prescribimos y alteran la hemostasia son el grupo de AINES, sobre todo los convencionales, los que inhiben tanto la ciclooxigenasa 1 como 2. ¿Por qué? Porque estos tienden a producir antiagregación plaquetaria porque recuerden que actúan a nivel del tromboxano A2, entonces esto va a hacer que no se agreguen las plaquetas. Dentro del grupo de medicamentos, siempre en primer lugar van a estar los salicilatos, dentro de ellos pues el ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina, ¿no? Y los AINES convencionales, que son la mayoría de ellos. Los que están menos asociados a riesgo de hemorragia son los nuevos, que son los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, como los del grupo COXIP. Pero recuerden que están contraindicados
hay mucha literatura que describe complicaciones en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Entonces ahí yo tengo que evaluar, por eso en la evaluación de riesgos, tengo que determinar si mi paciente tiene algún otro problema, porque no solamente pienso en hemostasia, si es diabético, hipertenso, otro tema de salud, allí tengo que valorar también ese tema sistémico, ese diagnóstico para la toma de decisiones. En antibióticos también podemos tener la amoxicilina, la ampicilina, las aminopenicilinas pueden interactuar un poco con la warfarina, tener en cuenta que se pueden potenciar los efectos de la warfarina. La rifampicina, pacientes que están en tratamiento por TBC, tener cuidado porque estos tratamientos son hepatotóxicos a largo plazo y pueden inducir a una disminución de la trombopoyetina, que al final eso va a repercutir a nivel de la formación de plaquetas, siendo trombocitopénico el paciente. Entonces hay que tener bastante cuidado. También algunos antihistamínicos, cuando vamos a premedicar para el manejo de conducta, disminuir los niveles y las dosis de diazepam cuando hacemos premedicación. Entonces tener en cuenta esto. También algunos citoprotectores como la cimetidina, a veces se receta cimetidina, ranitidina, para proteger al paciente de un problema gástrico, utilizar mejor inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo meprazol, que no interactúa tanto con la hemostasia como interactúan estos bloqueantes H2 como la cimetidina. ¿No? Entonces, tener en cuenta esto siempre, doctores, porque a veces nos podemos lucir, ser muy delicados, ser mínimamente invasivos, pero con el tratamiento farmacológico ahí podemos tener un tropiezo y esto puede conllevarnos a una complicación. De acuerdo a las recomendaciones de estudios y guías publicados, esta es una guía y una publicación que hizo ADA, muy interesante, sobre justamente los pacientes que toman antiagregantes plaquetarios, ya sea tricagrelor, ya sea aspirina, ya sea clopidogrel, triclopidina y otras, eh, si se debe interrumpir o no se debe interrumpir. Siempre me preguntan eso y siempre voy a repetir lo mismo, que de acuerdo con las recomendaciones de estudios que cada vez se hacen más, hasta revisiones sistemáticas, no deben suspenderse ni interrumpirse los antiagregantes, ¿ya? No deben. Recordemos que los pacientes que tienen este tratamiento son pacientes que han tenido trombosis. Entonces, los medicamentos que toman antitrombóticos, ¿ya? Son, estos son los que pueden producir, ¿no? Mayor riesgo de sangrado porque obviamente evitan que se formen trombos intravasculares. Entonces, debemos de tener en cuenta en estos pacientes, ¿ya? Debemos considerar que hay mayor probabilidad de accidentes tromboembólicos, trombóticos, si a estos pacientes se les suspende el medicamento. ¿Por qué? Porque cuando hago una cirugía, un procedimiento, yo voy a formar microcoágulos, microtrombos, que estos van a viajar por todos los vasos sanguíneos. Si yo eh, le quito al paciente la medicación, el paciente va a estar expuesto a que alguno de estos coágulos obstruya un vaso pequeño y le produzca una trombosis o un accidente tromboembólico. Conservadores en la cirugía. Ahora, ¿cuándo se pueden suspender? No se suspenden en la totalidad. Lo que se hace, y eso no estamos autorizados para hacerlo nosotros, es en el caso de los pacientes que tienen terapia dual, o sea, dos antiagregantes. Allí el médico elige uno de ellos y lo suspende. Solamente hasta que hagamos el procedimiento y de ahí nuevamente se repone. Entonces, no lo elegimos nosotros, porque para eso hay que tener un criterio, que es el criterio hematológico que lo tienen ellos. No podemos hacerlo, ¿ya? También hay una revisión sistemática muy interesante que me gusta mucho, que habla del riesgo de hemorragia en pacientes que están tomando tratamiento antitrombótico. Y en este tratamiento antitrombótico, pues recuerden que tenemos diferentes medicamentos. No solamente ya están los antiagregantes, algunos pacientes están anticoagulados con warfarina. Entonces aquí se han evaluado 14 artículos dentro de toda la revisión que han buscado como 324 artículos en total. Solamente han estudiado 14 que cumplían criterios de inclusión y de exclusión para poder evaluar justamente esta terapia.
¿no? También se ha evaluado terapia anticoagulante, el número de exodoncias, si hubo biopsias, si hubo alveoloplastía o no hubo alveoloplastía, obviamente que las alveoloplastías reducen en cuanto a que no dejes espículas, puntas, ¿no? Que puedan generar trauma local. Pero otros procedimientos ya más invasivos, como osteotomías, ¿no? Sí pueden aumentar el riesgo de sangrado en esos pacientes, pero para ello el odontólogo debe tener pues un INR aceptado, que es menor a 3 como hemos mencionado, para disminuir la posibilidad de estas complicaciones. Además de que el paciente esté anticoagulado, debemos descartar que existan otros problemas adyacentes, ¿no? Como por ejemplo, hepatopatía, trombocitopenias, eh, alteraciones en el vaso, etcétera. Entonces también tener en cuenta esto. Se encontró una mayor cantidad de hemorragia posoperatorias, miren, miren, en pacientes que tienen actualmente también una terapia anticoagulante, ¿ya? Miren, con los pacientes que lo interrumpieron o modificaron, ¿ya? Es cierto, sí se encontró, pero ¿qué pasó? Que la diferencia no fue estadísticamente ni clínicamente significativa. O sea, no es que el que se le suspendió o se le modificó eh, estadísticamente significativo sangró menos. O sea, el sangrado no fue casi percibido. Igual ambos pacientes tuvieron sangrado. Estuvo más relacionado a la técnica quirúrgica y al nivel de INR que tenían los pacientes. ¿Qué más debemos considerar? Como conclusión de esta evidencia es que la terapia anticoagulante oral no debe suspenderse. No debe suspenderse. Aumenta la tasa de posibilidades de complicaciones eh, y accidentes tromboembólicos en nuestros pacientes que la están tomando. Y los pacientes deben encontrarse en rango terapéutico de 2 a 3 de INR. Miren, coincide con la literatura descrita. Eh, Al no suspenderlo, ¿no? Debemos respetar el margen terapéutico. No se han reportado eventos que pongan en riesgo la integridad o la vida de los pacientes. ¿Por qué? Porque hemos utilizado hemostáticos locales y no se han reportado eventos hemorrágicos graves. Y si hubiese mayor sangrado, este será controlado de manera exitosa con medidas hemostáticas. Entonces, no hay justificación para yo decir, no, yo suspendo. Porque si suspendes, es cierto, si tú lo suspendes, va a haber una disminución del sangrado, pero no va a ser significativo si lo comparamos con un paciente que no se suspendió. ¿Por qué? Porque se supone que cuando tú trabajas con un paciente que no se le ha suspendido, lo trabajas en un rango terapéutico. O sea, en 2 a 3. No lo vas a trabajar en 4 o 5, porque ahí sí va a haber sangrado definitivamente. Para eso tienes que pedir tus exámenes de laboratorio. En la terapia anticoagulante, ¿cuáles son las interacciones? Primero, vigilar el INR con los antimicóticos, como por ejemplo fluconazol y traconazol. Opioides no producen una alteración, al menos el más reportado que puede alterar la terapia anticoagulante, potenciando y alterando la concentración plasmática, es el dextropropoxifeno o el dexpropoxifeno. Dentro de los AINES, eh, como mencioné, los inhibidores de la COX-2 son más seguros, pero evaluar otras comorbilidades. El paracetamol, al no ser AINE, no, al ser un derivado del paraminofenol y acetaminofén, no interactúa con la hemostasia, entonces es uno de los más seguros para el control de la analgesia, ¿no? Podría utilizarse en combinación con tramadol, ¿ya? Los derivados de las diazepinas, ¿no? Como las benzodiazepinas, no producen problemas con la terapia anticoagulante. No hay problema, podemos hacer premedicación. Pero sí valorar que algunas benzodiazepinas, como el diazepam, van a requerir un ajuste, ¿no? No debemos descartar el riesgo de hemorragia con AINES. Es cierto, porque los AINES, sobre todo la aspirina, producen segregación plaquetaria. Si mi paciente tiene gastritis, ya no puedo combinar, porque aumenta la posibilidad de hemorragia digestiva, ¿ya? Muy bien. El uso de antibióticos de amplio espectro puede potenciar los efectos de las cumarinas, por lo tanto, darnos un INR elevado. También esto sí se puede modificar.
¿ya? Tener en cuenta bastante, doctor. Por favor, a los colegas que están con su cámara prendida, igual, por favor, se les repite a las personas que están aquí acompañándonos que por favor no pueden hacer ninguna modificación. Si lo hacen, lamentablemente, como ahorita estoy en el control, en la exposición, los voy a tener que retirar. No quiero hacerlo. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Tomar en cuenta, doctores, el tema de la medicación, porque esto puede representar un apoyo para el éxito del procedimiento o también un factor de riesgo para equivocarnos, haber hecho el tratamiento correctamente y en la medicación receté aspirina, receté naproxeno y el paciente me llama rápidamente en la noche que está sangrando y no deja de sangrar, ¿no? Como conclusiones, ¿qué podemos mencionar? Primero, no realizar procedimientos que van más allá de tu competencia clínica y recursos disponibles. Si no tengo hemospon, no tengo hemocolágeno, no tengo hemogelita, no tengo hemotam, no tengo nada para poder hacer, solucionar problemas de hemostasia, entonces no te puedes arriesgar, no puedes atender todavía a un paciente con algún problema de coagulación o alguna terapia anticoagulante, porque no tienes los recursos. Mejor delívalo a alguien que lo tenga y le pueda solucionar alguna posible complicación. Es indispensable también contar con exámenes auxiliares. Como le digo, no se permite que un paciente con hepatopatía entre a un procedimiento quirúrgico sin al menos haberle sacado un conteo de plaquetas. ¿Ya? También, si yo sé que voy a extraer una pieza 4.8 que está retenida y va a haber osteotomía, colgajo, liberantes, va a ser invasiva y el paciente pues tiene un NR elevado, pues debe tratarse de comunicar con el hematólogo para que se disminuya el NR o puede hacer una terapia puente, aunque ya no se utiliza mucho, se trata de ajustar el NR para poderlo hacer sin exponer al paciente a un sangrado profuso. Siempre debes conocer a tu paciente, conócelo. Tienes que saber, como les he mencionado en el cuestionario, qué antecedentes tiene, si ha estado hospitalizado, todo ello. ¿Ya? También debemos de tener en cuenta que la salud oral está relacionada a la salud sistémica. Si encuentro algún tipo de manifestación oral, debo estar atento para poderla correlacionar o quizás identificar un cuadro que no había sido diagnosticado. ¿Ya? También no debe suspenderse la terapia anticoagulante. Estamos viendo, no hay ningún tipo de justificación. Si la suspendes y tu paciente tiene un accidente tromboembólico o algo, la responsabilidad directamente va a ser al profesional que la suspendió, en ese caso nosotros. No debe suspenderse la terapia antiagregante. Puede quitarse un antiagregante en el caso de que el paciente esté tomando terapia dual. Por ejemplo, clopidogrel y aspirina, que es la más conocida, o triclopidina y aspirina. Allí sí se retira uno. ¿Por qué? Porque es doble mecanismo de antiagregación. Uno actúa, por ejemplo, como la aspirina en el tromboxano y el clopidogrel actúa a nivel del ADP plaquetario. Entonces, ahí sí, pues no voy a tener doble mecanismo de antiagregación. Ahí sí se retira uno o se pospone su ingesta después del procedimiento, pero en coordinación con el profesional que anticoaguló o que antiagregó. Y antes de un procedimiento siempre debemos planear todo. ¿A qué se refiere con planear todo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué circunstancias? ¿Qué voy a medicar? Siempre le digo a mis colegas eso. Yo siempre estoy a veces demasiado, creo, pensando, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Y si se complica, ¿cómo lo soluciono? Si se presenta alguna complicación, ¿qué debo hacer? ¿Tengo a la mano los recursos para solucionarlo? Sí o no. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Les agradezco a todos por estar presente. Eh, si tienen alguna duda adicional o algún tema interesante que quisieran que les compartan en otra ocasión, lo pueden hacer llegar aquí a través del chat o también me pueden seguir a través de mis redes sociales en @yar28 en mi Instagram y ahí también vamos a estar en comunicación. Muchísimas gracias y
dejarles este pequeño mensaje siempre. Debemos seguir cuando creas que no puedes más. Siempre tener en cuenta que lo que te hará diferente siempre es seguir adelante. Muy bien, estamos listos, doctor Banda, para Sí, poder tutor. responder a las preguntas, aunque son muchas preguntas. Vamos a tener que seleccionar las que no se hayan tocado, porque algunas ya veo que han sido tocadas durante su exposición y también durante la mía. Y, a ver, Comienza usted, doctor, vamos. creo, porque las preguntas más recientes corresponden a su tema. Si la más reciente, sí. Sí. A ver. Respecto al protocolo en el sangrado y ácido tranexámico. Ya, a ver, si veo varias preguntas que están hablando de hemostáticos locales. Bueno, los hemostáticos locales son de gran ayuda, pero recuerden que el uso de hemostáticos locales no justifica que trabajemos con un INR elevado, que muchas veces me comentan por interno, si el INR está elevado con hemostáticos locales lo voy a poder solucionar, no en todos los casos, ¿ya? No justifica que el INR esté elevado. En hemostáticos locales podemos utilizar las esponjas de colágeno, utilizamos mucho si hablamos de marcas que me piden que les comente. eh, Podemos hablar de Hemospon, podemos hablar de Gelatan, Hemotamp, que se utilizan mucho en los problemas de hemostasia primaria para poder atrapar plaquetas y poder formar un tapón plaquetario, porque si el problema es primario, entonces la primera fase es la que va a estar alterada, entonces yo tengo que asegurar al menos que las plaquetas se agrupen y ya el mecanismo de coagulación se venga dando y pueda terminar de consolidar eso. También hay unas esponjas que traen trombina. Son interesantes las que traen trombina porque nos permiten también, aparte de darnos el beneficio de ayudar en la hemostasia primaria, la trombina nos sirve también para la hemostasia secundaria, justamente para consolidar el tema de la formación del coágulo, de fibrina. Entonces, nos permitiría también una gran ayuda. También podemos utilizar el ácido tranexámico. Ojo que el ácido tranexámico, quiero aclarar, no lo administramos de manera sistémica, sino es de manera local. De manera sistémica hay que tener muchísimo cuidado. Hay reportes de que odontólogos lo han administrado y han formado trombos pequeños o coágulos pequeños en el hígado o en el riñón o en vasos pequeños porque no es un medicamento que nosotros podamos dosificar, sino el hematólogo. Pero sí lo que podemos hacer es administrarlo de manera local, como la ampolla y la cápsula, preparar como una pequeña pasta y aplicarla localmente con una compresa sobre la herida. Eso sí lo podemos eh, hacer. A ver qué otra cosita más nos De repente, para comentas. agregar, Doc, a lo que está comentando, hay un hemostático que es un poco más estable, que me gusta utilizar bastante, que es de marca Hemogelita. Ah, Eh, la mujelita. no se desintegra tan fácil como el Hemotamp, el Hemospon, ¿no? Entonces, a veces nos ayuda más la Hemogelita. Es un poquito más costosa, pero sí Sí, ayuda bastante en los casos, sobre todo en cirugías un poquito más amplias, ¿no? claro, en una cirugía amplia la hemogelita sí, porque como viene a veces en porciones Ujú. grandes, quizá para un procedimiento menor, pero sí, en cirugías grandes es más recomendable por el manejo porque, como menciona el doctor, las otras esponjas se pegan mucho a las pinzas para colocarlas, ni Ujú. bien se beben en sangre, se ponen pegajosas y a veces renegamos un poquito con eso. Sí. Hay que Sobre todo cuando hay comentarlo. mucho sangrado y todo Sí, lo cuando hay demás. mucho sangrado se pega y yo creo que le va a generar estrés a mucho, porque a nosotros nos genera Sí, estrés. muy Entonces es importante muy también cuando cierto. trabajamos con estos pacientes que van a, bueno, ya sean cirugías grandes que vayan a tener bastante sangrado en pacientes a los cuales esperamos un sangrado mayor por razones sistémicas o propias del Claro, procedimiento, tener una muy buena succión. Eso yo creo que es un punto muy importante. Si de repente el filtro de nuestra succión está fallando un poco, no lo hemos permeabilizado recientemente, sería recomendable que preparemos, ¿no? claro. Esta succión, porque recordemos que cuando se coagula la sangre en el equipo de succión, no va a ser tan efectivo y eso también va a aumentar los niveles de estrés durante el procedimiento, sobre todo si el sangrado es un poquito excesivo, ¿no? Va a ser incómodo. Sería bueno afinar ese Sí, punto.
Y es cierto porque el paciente hasta se puede aspirar cuando el sangrado es muy mayor y cuando se presenta la complicación hay que afrontarla y hay que hacerlo de la mejor manera. Por eso se mencionó de que si no te sientes todavía preparado o no tienes los recursos necesarios para afrontar la complicación, mejor derives el caso hasta que tengas los medios suficientes para poder afrontar, porque una vez que se presenta hay que darle una solución al paciente. Y sobre todo paciencia, ¿no? Hay que hacer la comprensión. Si hay un sangrado mayor que de repente no nos deja trabajar, una gasa con un hemostático, como menciona el doctor, puede ser agua oxigenada o de repente ácido tranexámico y que muerde el paciente por unos 5 o 7 minutos, va a dar la suficiente hemostasia para que nos permita seguir trabajando, ¿no? A veces por la premura queremos Claro, seguir, y de repente la visión se nos nubla por el sangrado, ¿no? Tener en cuenta eso, tener claro. un poquito de paciencia si es que hay un sangrado importante, ¿no? Que el paciente muerda la gasa por al menos unos 5 minutos mientras aspiramos para que no haya excesiva sangre en la boca, ¿no? Para que sea cómodo para el paciente y esperamos, ¿no? No nos Claro. desesperemos en ese momento. Eso sí, guardar la calma, porque el paciente también se da cuenta, empieza la Sí. liberación de catecolaminas y el paciente también se puede afectar de otra forma. Un tip que les podría dar y que de repente me ha servido mucho a mí cuando hay procedimientos un poquito complejos o de repente siento que algo se me está yendo de las manos, es empezar a tararear una canción. Ujú. Personalmente me sirve mucho para relajarme un poco más y al paciente también le da esa sensación de que todo está yendo De que de todo está acuerdo a lo controlado. establecido. Ajá. Así se esté Por más que saliendo todo por de dentro control. estemos temblando y no tengamos a la mano lo que necesitamos. Tarareamos y eso Es ayuda cierto. para todos, ¿no? Ujú. Es cierto. Doctor, Bueno, hay ya una que estamos hablando de pregunta. tips, ¿no? Hay una pregunta que hablan sobre la administración de la clorexidina después de exodoncias. Como les mencionaba, tenemos los plus al hacerlo antes porque vamos a disminuir toda esta carga bacteriana, este biofilm que reconozcamos, todos lo tenemos y siempre lo vamos a tener, ¿no? Entonces, al disminuir toda esta carga o este biofilm, las posibilidades de infecciones posoperatorias y alveolitis van a disminuir, no van a ser nulas, nunca, pero van a disminuir, ¿no? También nos va a ayudar mucho, como vimos en el estudio que habíamos estado comentando, en disminuir las posibilidades de que se pueda suscitar una bacteriemia, ¿no? Pase de las Claro. bacterias a la sangre, ¿no? Y la utilización posterior va a ser similar, ¿no? Va a disminuir la carga bacteriana en la zona y al haber menos bacterias va a ser más sencillo el proceso de sanado de la herida, ¿no? Si les podía recomendar, les recomendaría el protocolo de realizar el enjuagatorio con clorexidina unos 2 minutos previamente al procedimiento, un adecuado, un enjuague adecuado, el cual no va a reemplazar a que el paciente acuda con la boca cepillada, ¿no? Porque recordemos que esa placa blanda tiene que ser retirada previamente por el paciente, eso es importante recomendarles, ¿no? Y posteriormente les podríamos recomendar, dependiendo del caso, si fuera posible enjuagatorios o en su defecto, utilizar irrigación, ¿no? Una jeringa de 20, lo que yo hago es, les doy una jeringa de 20 y les modifico la punta, ¿no? Les corto la punta para que no se puedan traumatizar, los adiestro en que puedan, poderla cargar con clorexidina e irrigar la zona, sobre todo en terceras molares, que por gravedad inferiores, que por gravedad suele ser una zona de acúmulo de alimentos, ¿no? El paciente bien entrenado va a irrigar y lavar correctamente su herida, las posibilidades de que se pueda infectar o si es que se puede instaurar una alveolitis son muy bajas. Inclusive en los pacientes que ya presentan una alveolitis incipiente, lo que yo les prescribo es simplemente irrigar con clorexidina, ¿no? Vamos al principio, una herida que está limpia es una herida que va a sanar de forma adecuada, ¿no? Exacto, doctor. Y además, como usted mencionaba sobre los colutorios, en todos nuestros pacientes debería realizarse, ¿no? Sobre todo ahora en este contexto donde ya hay muchos estudios que refuerzan el beneficio de poder utilizar colutorios que tengan también CPC y ahora tenemos en el mercado colutorios que tienen clorexidina y también tienen cloruro de acetilperidina, entonces nos van a dar también esa ventaja, ¿no? Ese beneficio de tener los dos compuestos y poderlos utilizar en los pacientes. Habían comentado un tema sobre exámenes de laboratorio y que veo que también se está repitiendo bastante sobre el tema de las plaquetas. El tema de las plaquetas, colegas, cuando tomamos una decisión, no hay que ser un poco mecánicos en solamente basarnos en el recuento plaquetario
porque algunos colegas comentan en el chat, 50.000 está bien, 100.000 está bien. O sea, se les puede sugerir como recomendación por la parte clínica y uno que ha revisado estudios, ¿no? Que han evaluado pacientes, es que lo mínimo, al menos en un consultorio, no en un medio hospitalario, porque ahí cambian los recursos, debe ser 100.000. ¿Ya? Mínimo debemos tener un paciente con 100.000 en un consultorio, pero debemos valorar también el procedimiento que vamos a realizar, porque no es igual que yo extraiga, no sé, dos remanentes radiculares o una pieza 1,6 que quizás ya está también casi entre mucosa y hueso, a que yo voy a agarrar una tercera molar, una 4,8 o una 1,8 que están cubiertas por hueso y que el paciente está con infección. Entonces, son circunstancias que a veces nos obligan a pedir al paciente valores más elevados. Porque si yo tengo dos remanentes radiculares, bueno, lo puedo hacer hasta con 50.000, ¿no? Teniendo hemostáticos locales, siendo mínimamente invasivo y además las piezas están casi en la mucosa. Pero no voy a pretender hacerlo con esos valores, una pista dentaria que está completamente cubierta por hueso o que está todavía insertada correctamente en su alveolo. Entonces, el criterio clínico también prima bastante al momento de decidir si actúo o no actúo. Lo mismo con el INR. Si yo tengo un INR de 4 y el procedimiento es una pista dentaria o dos que están todavía en su alveolo, pues voy a tener que enviar mi interconsulta al hematólogo para que el INR sea de 3. O más aún, si voy a tomar una biopsia o voy a hacer un procedimiento, una cirugía periodontal o algo, una colocación de implantes, ¿no? Entonces, tener en cuenta siempre eso. No necesariamente los valores del laboratorio tal como los dicen los libros, sino también el tipo de procedimiento que vamos a hacer. Sí, es muy cierto lo que dice usted, doctor. Olvidémonos que haya recetas mágicas, ¿no? Que nos digan qué hacer en cada caso. Nosotros tenemos que personalizar nuestras decisiones en base a la evaluación. Por eso andar bastante en la historia clínica y un adecuado diagnóstico y planificación es primordial para tomar estas decisiones. Exacto, doctor. No hay recetas de cocina, no funcionan. Aquí también preguntan, bueno, en casos de abscesos periapicales, ¿qué protocolo pre y postoperatorio recomiendan? Un absceso periapical ya va a ser una infección ontogénica per se, de por sí va a ser una infección leve, pero sí requiere la atención adecuada, ¿no? Muy probablemente si es que no ha sido de mayor envergadura esta infección es porque el paciente sea un paciente inmunocompetente sin ninguna enfermedad previa, ¿no? Entonces lo que corresponde es primero el diagnóstico de la pieza dental. Si es que es una pieza que se puede tratar endodónticamente, inmediatamente hacer una apertura cameral, ¿no? No esperemos simplemente que el antibiótico haga la tarea por nosotros y que elimine toda esta carga bacteriana, ¿no? Hay que eliminar el foco y cuando hablamos de eliminar el foco no es solo la extracción de la pieza, sino también puede ser una apertura cameral, instrumentar, irrigar, lavar, eso va a disminuir significativamente esta carga bacteriana. Conjuntamente, si fuera necesario, se le puede hacer algún tipo de incisión y drenaje en la zona, ¿no? Pero usualmente los abscesos periapicales van a tender a fistulizar por sí mismos. No sería tan necesario esto, ¿no? Y la antibioticoterapia de inicio, antes de inclusive comenzar el procedimiento de la apertura cameral, comenzamos con la antibioticoterapia, tal vez un antibiótico de ataque por una vía parenteral intramuscular, tal vez sería la opción más habitual o a la mano que tuviéramos, ¿no? En nuestro consultorio. Un intramuscular 30 minutos antes de realizar la apertura cameral, ¿no? Posteriormente anestesiar, realizar la apertura cameral, irrigar, ¿no? Probablemente, bueno, según los protocolos endodóticos que sigan, algunos colegas dejan la cámara abierta, ¿no? Para que las secreciones salgan por esta vía, algunos otros pudieran irrigar y dejar algún tipo de, de activo dentro de la cámara pulpar o los conductos radiculares para que inicie este proceso de desinfección de los mismos, ¿no? Pero vamos, iniciamos por el diagnóstico, ¿no? Si es una pieza, es un resto radicular, no amerita hacer una apertura cameral. Realizamos la extracción, inclusive dependiendo de las condiciones de nuestro paciente, pudiéramos hacer el procedimiento el mismo día, ¿no? De la admisión, que sería lo más indicado para asegurarnos que la evolución sea favorable. Claro, claro. Eso es muy cierto, doctor. A veces también se piensa que se debe medicar por muchos días al paciente para recién hacer el procedimiento y a veces pensamos que el medicamento va a hacer todo cuando realmente el procedimiento odontológico es el que nos va a dar
realmente el cambio significativo dentro del plan de tratamiento. Siempre me gusta hacer este ejemplo, ¿no? Digamos que tenemos una apendicitis. ¿Qué es lo usual que se hace? ¿Se le da al paciente medicación y que regrese una Ujú. semana para recién sacar el apéndice o se procede a hacer el procedimiento, ¿no? Y si hay alguna Exacto. variación con las piezas dentales, el tratamiento es muy similar. Y si por A o B no se puede realizar la apendicectomía en ese momento, el cirujano lo va a diferir, va a dar el antibiótico. Pero si es que se puede, se va a hacer de emergencia, ¿no? Exacto. Conjuntamente con la antibioticoterapia, claro está. Es muy cierto. También me hace recordar el ejemplo que les pongo de la astilla. Le digo, si tienes una astilla en el dedo, se te ha incrustado y te duele, no vas a tomar medicamento toda una semana. Lo que haces es obviamente retirar la astilla que está generándote el dolor y obviamente ya los efectos que va a traer por habértela retirado, vas a tomar un medicamento, uno seguro, un día, pero lo primero que haces es eliminar lo que te está generando, lo que te está causando el problema. Entonces, si lo tienes por más tiempo, es como una bomba de tiempo que va a estar en el cuerpo y en cualquier momento pues, va a terminar El mito de que no desencadenando. se puede retirar dientes durante un proceso infeccioso se inició sobre todo porque es verdad, disminuye la efectividad del anestésico en presencia de un proceso infeccioso. Pero vamos, no solo tenemos la anestesia infiltrativa, nos vamos a anestesias tronculares y vamos a tener un efecto adecuado, ¿no? Así que Exacto. solo es eso, utilizar más anestesia, bueno, tampoco sobrepasar los límites, ¿no? Pero utilizamos más anestesia para realizar el procedimiento, ¿no? Exacto, pueden calcular también ahora con las fórmulas que hay, calcular por miligramos la cantidad del cartucho, el peso del paciente, o también recordando pues que en un paciente sistémicamente comprometido hay límites, ¿no? Definitivamente hay pacientes que solo van a tolerar 2 cartuchos de anestesia si tuviesen vasoconstrictor, ¿no? Justamente que estábamos hablando de anestesia, un colega comenta en cuanto si la técnica anestésica influye en un paciente que tiene riesgo de sangrado y realmente sí va a influir. Por ejemplo, yo recuerdo que hemos tenido un caso de un paciente hemofílico en la residencia y, por ejemplo, la anestesia troncular en pacientes que no tienen, por ejemplo, más del 50% de factor 8 en caso de un hemofílico A, no se les coloca anestesia troncular, ¿no? Se trata de hacer uso de otros métodos que sean infiltrativos, pero no de hacer la punción con esta técnica, porque también depende mucho del operador, porque no todos los operadores vamos al primer intento quizás lograr anestesiar correctamente todas las estructuras, ¿no? A veces hacemos un segundo intento, nos pasa, no sé, porque la referencia no la encontré bien, porque el paciente puede ser más cachetón o se movió. Entonces, eso hay que tener en cuenta también, de que en pacientes que tienen riesgo de hemorragia por una enfermedad o por anticoagulación, a veces sí vamos a tener que modificar también esto y no vamos a podernos dar el lujo de estar haciendo muchas punciones, porque cada punción que hacemos estamos profundizando en un tejido, en un plano y eso va a producir sangrado o el postoperatorio, a veces hay la formación de un gran hematoma o de otras complicaciones. Claro. Aquí tenemos dos preguntas cortitas que me gustaría contestar. Preguntar acerca del porcentaje de la clorexidina. Hablamos de la clorexidina comercial que utilizamos, porque encontrar el 0,2 es un poco más complejo. Usualmente vamos a usar la de 0,12%, ¿no? Que es la más habitual que vamos a tener tanto en el consultorio como en las farmacias, ¿no? Y la mayoría de los estudios tratan en base a esta concentración, ¿no? Y también otro colega nos pregunta acerca del uso de cera de hueso. La cera de hueso tiene que ser utilizada, pero solo como última opción, si la hemostasia ya no ha sido factible. ¿Por qué? Porque nos va a generar una dificultad al organismo a generar tejidos nuevos sobre esta cera. Esta cera no va a ser reabsorbida por los tejidos, ¿no? Y va a quedar en esta zona. Y que se regenere y haya un sanado espontáneo y adecuado en esta zona va a ser un poco más torpe. La utilización de cera, usémosla como última opción, ¿sí? Está bien Exacto. que la tengamos a la mano, ¿no? Uno nunca sabe si es que podemos tener algún tipo de complicación mayor, pero solo dejémosla como última opción porque también nos va a cargar problemas en un segundo tiempo, ¿no? Retirar esta cera posteriormente va a estar bien complejo porque se va a introducir en las trabéculas óseas como si fuera un panal de abejas, ¿no? Va a ser un poco más complejo. Así es, doctor. Todas estas consideraciones que han sido expuestas, pues, como ven, colegas, es bastante importante la integración de la cirugía y también con un enfoque aplicado a pacientes que tienen mayor posibilidad de estas complicaciones. Vamos a dar pase al doctor Daniel, al doctor Alfredo,